a los parámetros que hemos visto en traslación para dinámica, solo que ahora enfocado a las variables angulares, ¿verdad? Vamos a ver todas las variables angulares aplicadas a todos los principios que vimos en su momento en dinámica, solo que ahora en rotación. Ya habíamos visto y habíamos definido algunos momentos de inercia para algunos cuerpos rígidos extendidos. Habíamos hecho un par de deducciones y teníamos tablas, ¿verdad? Tablas que yo les mencionaba que no era necesario nosotros hacer las deducciones ya, porque ya existen tablas, más sin embargo, a nivel de ingeniería es bien importante la deducción de ecuaciones. Por lo tanto, usted debería de tener capacidad de poder analizar un cuerpo con simetría y poder llegar a esa fórmula que le presentan las tablas. Vamos a ver ahora algunas cuestiones, principios físicos que vamos a aplicar, en los cuales nos va a servir de insumo esas tablas, porque ya no vamos a deducir nosotros, sino que solo vamos a agarrar el momento de inercia y sustituimos la fórmula en el principio físico que estamos evaluando. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer con ese concepto de momento de inercia que ya vimos previamente. Vamos a analizar ahora también, de aquí en adelante vamos a analizar todos los conceptos que vimos de trabajo, de energía, pérdidas por fuerzas de fricciones, vamos a ver conservación de la cantidad de movimiento, ¿qué más? Impulso, todo eso lo vamos a ver ahora enfocado al movimiento de rotación, así como en su momento vimos las 3 leyes de Newton y luego hicimos un breve resumen para que se aplicara el movimiento circular. ¿Recuerdan? Con aceleración constante. Entonces, lo mismo vamos a hacer en este par de clases que todavía nos quedan. Vamos a discutir eso enfocado a rotación. Pero vamos a iniciar con el momento de torsión o torque. Este tema del momento de torsión, torque o torca, probablemente ustedes en su bachillerato, en algún momento de su vida académica, traen presaberes de momento de torsión. Se tocan los planes de estudio de básica o bachillerato. Esto también depende de la institución, porque hay algunos que no llegan hasta esos temas. Pero bueno, yo pienso de que todos han de tener un presaber. Si no es académico, pues al menos lo tienen de sentido común, ¿verdad? ¿Qué es el momento de torsión? Tal vez no le tenemos el concepto físico, pero ya lo hemos implementado. Por ejemplo, cuando cambiamos una llanta y usted pide el torquímetro, cuando usted ve la necesidad de que voy a abrir el bote de pintura y no lo abrís con una moneda, sino que lo abrís con un desarmador y comenzás, necesitas una palanca mayor. Entonces, de alguna u otra manera, ustedes ya han visto el concepto. Así que el momento de torsión es la tendencia de una fuerza de hacer rotar a un cuerpo alrededor de un eje. Vean, va bastante relacionado con lo que era el momento de inercia, que ya habíamos visto, ¿verdad? Que era la tendencia de un cuerpo a el movimiento de rotación, siempre con respecto a un eje. Entonces, si vemos, está relacionado. Ahora necesitamos la fuerza, ¿ya? Ahora sí me importa quién hace el movimiento, me importa. Entonces, hay una fuerza que se aplica con el objetivo de rotar el cuerpo alrededor de un eje. Entonces, este va a generar a lo que conocemos como torque o momento de torsión. De manera general, el momento de torsión se define así. Esta es una letra, bueno, una letra griega tau, que ustedes ya la conocen, la han visto tal vez en algunas otras definiciones. Entonces, tau es el símbolo con el cual vamos a identificar nosotros el momento de torsión. Y es el producto de R por F por el seno del ángulo teta. ¿De dónde vienen esas variables? ¿Qué significan? Bueno, en el momento de inercia, cuando estábamos evaluando teníamos R, ¿se acuerdan? R era la distancia que había desde donde aplicábamos nosotros el análisis de momento de inercia hasta el eje de rotación. Era esa distancia que separaba, ¿ya? Por ejemplo, una partícula desde donde está el centro de masa de la partícula a donde está el eje de rotación. Entonces, acá R se llama brazo de palanca y es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la fuerza. F, pues, es la fuerza aplicada y este ángulo teta es el ángulo que va a existir entre el vector fuerza y esa distancia que hay llamada R. Bien.
R, como les decía, brazo de palanca, la fuerza aplicada, y teta, ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza. Las unidades de torque que vamos a manejar son en el sistema internacional newton por metro, son unidades de fuerza por unidades de longitud. Vean, si usted, porque usted ya sabe, ¿verdad? El concepto de newton metro, cuando calculábamos trabajo, energía, bueno, sabemos que esos son joules. Pero al igual como manejábamos las unidades de impulso y cantidad de movimiento, que se recuerdan que también al final, si hacíamos un breve análisis dimensional, llegábamos a lo mismo. Pero que yo les dije en su momento, hey, no vamos a desglosar mucho la unidad porque no queremos que sea lo mismo, porque físicamente queremos que tenga el concepto de qué es impulso y qué es cantidad de impulso y cantidad, sí, impulso y cantidad de movimiento, les decía. Entonces, no vamos a hacer un análisis extra porque queremos que identifiquen las unidades. Así es esto. Para identificar el momento de torsión vamos a dejarlas indicadas, newton por metro, y no vamos a llegar a definirla como joules. Bien, entonces el momento de torsión se definen de unidades de fuerza por unidades de longitud. En el sistema internacional, si de repente estamos en otro sistema o estamos hablando de libras-pie, por ejemplo, entonces es válido. Para tener una claridad de las variables que tiene la fórmula para determinar el momento de torsión, pues vamos a indicarlo en este esquema que tenemos acá. Muchos hemos visto en la vida una llave que de repente la queremos nosotros tal vez cambiar la llanta, como les digo, y agarramos la llave, no tenemos una llave cruz, entonces hacemos uso de una llave y queremos quitar las tuercas, ¿ya? Tal vez las queremos quitar y luego las vamos a apretar. Para ello, pues tenemos un punto de giro que sería la tuerca. Luego vamos a aplicar una fuerza F cualquiera. Hay personas que cuando manipulan una llave hacen el esfuerzo y agarran la llave del medio. O la podemos agarrar en este límite. Eso va a depender de qué necesita. Puede ser que la llave sea demasiado pesada y por eso la agarran del centro. No la agarran exactamente de esta parte. Vamos a hacer el ejemplo para si la agarramos en este extremo, ya en este extremo opuesto a la longitud completa de la llave, tenemos una fuerza y acá tenemos un punto de aplicación. En el caso del torque es bien importante el punto de aplicación de la fuerza. Acá tenemos el eje de rotación que sería en este caso la muy tuerca, ¿verdad? La tuerca sería la que yo necesito rotar y tengo el punto de aplicación de la fuerza que les mencionaba. Así como tengo un punto de aplicación de la fuerza, también tengo una línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, en este caso, si analizamos la línea de acción de la fuerza, si acá está el punto, entonces la línea de acción de la fuerza sería todo esto. Sería la línea de acción de la fuerza. Cabal, es una línea que está paralela a dicha fuerza aplicada, la cual puede ir hacia arriba y hacia abajo, porque obviamente no es un vector, sino que solo es una línea. Eso es importante para el análisis de brazo de palanca en algunos problemas que se nos van a presentar. El brazo de palanca que habíamos dicho que es la distancia que hay desde el punto o el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ese sería el brazo de palanca. En este caso coincide aproximadamente con la longitud de la llave. No siempre es así. Bien. Bueno, acá lo que podemos observar es que al aplicar esta fuerza F, entonces yo voy a tender a girar la llave, ¿sí? Voy a girar la llave para que esta gire también. El torque o momento de torsión es un vector axial, ¿ya? Es un vector axial, entonces va a tener dirección y sentido. Así que vamos a seguir con aquello del manejo de la mano derecha y el pulgar para nosotros sería el torque, el cual nos va a indicar si es positivo o es negativo. En el caso que yo tenga el brazo de palanca y tengo la fuerza, que es una multiplicación. Más adelante vamos a ver que efectivamente es un producto cruz. Al ser un producto cruz, la generación es un vector axial que es perpendicular al plano donde está ubicado F y R. Así que en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos y rotamos con la fuerza aplicada, aquí tendríamos un momento de torsión que sería contrario a las agujas del reloj. Aplique la regla de la mano derecha, aplíquela y veamos acá, desde esta referencia que tenemos acá, con un ángulo teta, entonces venimos
y el giro sería hacia o contrario a las agujas del reloj, y el pulgar estaría saliendo del monitor. Por lo tanto, por la convención de signo que habíamos definido anteriormente, entonces sería el torque positivo. Bien, así sería en el caso de la aplicación de esa fuerza. Entonces, el vector lo vamos a calcular como R por F por el seno de teta, como habíamos definido en el concepto. Y la dirección la vamos a tomar por la regla de la mano derecha, de esa manera. Así como lo hacíamos en traslación izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, aquí de igual manera, con la regla de la mano derecha definimos la dirección, de acuerdo al giro que tenemos en el arreglo. Ese brazo de palanca, pues, realmente el brazo de palanca nos da a nosotros la eficiencia del torque que tenemos, así como la fuerza aplicada. Si la fuerza es grande, obviamente deberíamos eso de transportarlo a un torque mayor. Pero también podemos aplicar una fuerza más leve o esa misma fuerza, pero si extendemos el brazo de palanca, entonces estaríamos haciendo más eficiente el giro. Así que el brazo de palanca es la medida de la eficiencia de un cuerpo de hacer girar un cuerpo respecto a un punto. Si el punto de aplicación de la fuerza pasa por el eje de rotación, se tendrá un torque igual a 0. Bien, vamos a ver más adelante, no lo voy a tocar acá, ese punto de que si la línea de acción de la fuerza aplicada o la fuerza que aplicamos está en el punto de giro, así como lo definíamos en el momento de inercia, no vamos a tener movimiento de rotación. ¿Y eso por qué? Bueno, porque habíamos dicho de que no va a haber momento de rotación porque no íbamos a tener una distancia entre el eje de rotación y la fuerza aplicada. ¿Ya? Cuando veíamos, por ejemplo, en el momento de inercia para una única partícula que carece de masa para análisis y el eje de rotación estaba o pasaba en el centro de la partícula, habíamos definido que su momento de inercia iba a ser igual a 0. Ah, pues igual aplica acá. ¿Se recuerdan cuando definíamos momento de inercia en el centro de masa de un cuerpo extendido? ¿Qué es lo que pasaba? Comprobamos para el caso de una barra, comprobamos que el momento de inercia en el centro de masa era menor que el momento de inercia en cualquier otro eje distinto. Ya hicimos ahí un par de análisis y lo comprobamos. Ah, pues es igual en el caso del momento de torsión. Cuando la fuerza actúa en sentido contrario, en el mismo punto de aplicación, se provoca un torque de igual magnitud, pero de sentido de rotación contrario. Ok, acá, como lo tenemos en este dibujo, la fuerza está en esta posición teta hacia arriba. Si tenemos esta dirección acá, póngale que está acá y acá tenemos teta, y yo aplico una fuerza, pero ahora en sentido contrario, obviamente lo que yo quiero es que rote hacia acá, es decir, en sentido de las agujas del reloj, lo cual va a generar un torque negativo. Aplique la regla de la mano derecha, ahora el pulgar iría hacia dentro del monitor de su pantalla. Por lo tanto, sería contrario al que tenemos allí como muestra, ¿verdad? Y aquí se presenta aquí. Si tengo esta fuerza, acá, miren, es perpendicular. Si usted saca el seno de 90, el seno de 90 nosotros sabemos que es 1. Cuando aplicamos una fuerza perpendicular para ejercer torque, entonces vamos a tener el máximo torque que se pueda obtener con dicha fuerza. ¿Sí? Cuando es perpendicular. Cualquier ángulo diferente de 90, entonces el torque generado va a ser un torque que no va a ser el máximo. El brazo de palanca, acá directamente cuando tenemos una fuerza aplicada perpendicular, el brazo de palanca directamente es, en este caso, miren la longitud de la llave. Ese sería el brazo de palanca. En este caso, el brazo de palanca no es R. Acá no es R el brazo de palanca. Porque el brazo de palanca es la distancia perpendicular que hay desde el punto de giro hacia la línea de acción de la fuerza. Ya lo vamos eso a ampliar más adelante. Ahora veamos esta cuestión de los vectores axiales y el
producto vectorial. También podemos definir torque de esta manera, con el producto cruz, que es el producto de R por F, ¿ya? Y de esta manera, pues nosotros podemos definir lo que les decía de la regla de la mano derecha y el sentido de giro, si es horario o antihorario, y definir una convención de signo, que vamos a manejarla igual como lo hicimos con el momento de inercia. Así que vamos a tratar, cuando el giro es horario, entonces siempre vamos a manejar un torque negativo. Nosotros le vamos a colocar, ¿verdad? Aquí sí, el signo, por decir así, sale de la magna, no dentro de un análisis numérico. Usted se lo debe de ir colocando de acuerdo a cómo es la aplicación de la fuerza. Así que no se le vaya a olvidar el detalle. Y si el giro es antihorario, entonces el torque va a ser positivo para nosotros. Hay ejercicios, hay escenarios, hay ejercicios de aplicación en los cuales te dice hacia dónde es el giro. Y entonces, por convención o por practicidad de análisis, entonces optamos por tomar como positivo el giro que se está desarrollando. Así que si de repente en un problema hace lo contrario a esta convención que tenemos acá, que en toda la bibliografía se maneja de esa manera, es porque así lo quiere tratar el problema. Al final se llegaría a la misma respuesta. Pero si de lo contrario a mí no me dicen hacia dónde va a girar, o lo que te están pidiendo es el torque neto, entonces usted va a asumir esta convención. ¿Ok? En uno de los videos que tenemos allí en el aula virtual, te dicen, hey, vamos a asumir una convención contraria a la que hemos definido en clase, que sería esta. ¿Por qué? Porque el problema te lo está diciendo. Así que de repente, si usted está leyendo la lectura y ve algunos problemas y usted dice, hey, es lo contrario que habíamos definido en la clase, es porque el problema te lo está indicando. Así que vamos a estar abiertos a lo que se está diciendo en el problema. De lo contrario, nosotros asumiríamos esta convención. Y no hay que confundirlo. Vean, hay algunos alumnos que dentro del desarrollo lo hacen al revés. Ya lo hacen al revés, entonces allí sí, ya yo vería, hey, lo hizo al revés, y uno puede identificar que se confundió, pero lo que sí no se puede hacer es que algunos torques los hace con contrario, ya, los hace contrario dentro de un mismo análisis. Hay N fuerzas actuando en el cuerpo y unas las hace horarias, otras antihorarias negativas, otras horarias positivas. Es un solo relajo y al final numéricamente llega la respuesta, pero no ha seguido una secuencia lógica de convención de giro. Así que allí sí estaríamos mal aunque llegara la respuesta, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el concepto general de lo que es torque, que es el producto de R por la fuerza por el seno del ángulo que hay entre R y la fuerza aplicada, que en este caso, como les decía, es 90, entonces vamos a ver el concepto un poco más amplio de la fórmula. R, yo les decía que R es el brazo de palanca. ¿Ya? R es el brazo de palanca. Pero realmente R es la distancia perpendicular que existe entre el punto de giro y la línea de acción de la fuerza. ¿De dónde es que proviene esta fórmula general? Esta es la fórmula general de torque. Pero, ¿cómo es? ¿De dónde es que proviene? Porque tenemos varias alternativas para presentarla. Esta es la general. Si vemos acá, y la fuerza que habíamos aplicado es con un ángulo teta, vean, yo voy a obtener giro con un ángulo diferente de teta igual a 0. Si usted tiene un ángulo teta de 0, la fuerza aplicada no ejerce torque. Saquen el seno de 0. El seno de 0 es 0. El seno de 180 es 0. ¿Sí? Así que fuerzas paralelas a el brazo de palanca no generan torque. ¿Por qué no generan torque? Bueno, por esta razón. Veamos esta fuerza aplicada con un ángulo teta. Yo puedo trabajar esa fuerza, si no agarro esta fórmula directamente, yo podría trabajarlo descomponiendo esta fuerza en sus componentes rectangulares. Acá, como estoy en el primer cuadrante, no tendría el problema que tuvieron muchos de ustedes para sacar las componentes. Recuerde, las componentes rectangulares solo lo voy a hacer para que se recuerde quién hizo ese análisis y lo hizo mal y todos terminaron copiándolo. Las componentes rectangulares, que ya esto ya lo debemos de manejar todos,
Si sacamos la componente en X, nosotros decíamos, hey, vamos a ocupar el módulo, el coseno, les decía yo, ¿sí? Pero si usted usa el coseno, va a usar el coseno de teta, pero teta, ¿qué debería de cumplir? Teta tenía que ser el ángulo estándar o el ángulo polar. Entonces, no le pones mente, siempre usas coseno. ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar el ángulo polar, que para el parcial era, el problema era el de las pelotas de fútbol con la pelota de básquet. El ángulo que te daban era de 32 grados, ese era el ángulo de referencia. Pero ustedes, si quería ocupar el coseno de teta, usted teta tenía que ocupar el polar, porque era el de referencia. Y 32 creo que estaba en el cuadrante número 3, creo que estaba, ahí estaba 32. Entonces 32 más 180 es 112. Entonces usted tenía que poner F por el coseno de 212. Y ese ángulo polar con el coseno te genera el signo, que sería negativo, porque 212 estaría en una X negativa. O otro camino es colocar la fuerza, y si uso el coseno, puedo usar el coseno de 32 en ese caso, pero yo le pongo el signo. ¿Por qué? Porque estoy ocupando el ángulo de referencia, y si ocupas el ángulo de referencia, no te genera el sentido. No te dice que es a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Entonces, allí fallaron. ¿Qué? Que le pusieron negativo acá, y después le pusieron aquí 212. Entonces, ¿qué pasa? Este ya le pusiste negativo, y luego cuando hagas coseno de 212, la componente que estaba en el eje de las X negativo, a usted le dio positivo. Y allí la regó todo su análisis y no sirvió. Y no sirvió porque tal vez probablemente no sepa yo manejar el problema que era de cantidad de movimiento en 2 dimensiones, sino que eso quisiera yo pensar. Sino que porque ya no se acordaba de las componentes rectangulares, ¿verdad? Entonces lo vamos a seguir manejando. De hecho, no solo en torque, lo vas a seguir manejando en todos los temas que nos faltan todavía por ver. Así que porfa, refuercen esa parte. Ahora bien, si usted tiene la componente en X, que aquí le hemos llamado la componente paralela a R. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que la componente paralela es la componente en X. Y si ven, esta sería la acción, la línea de acción de la fuerza. Toda esta es la línea de acción. Háganla, línea de acción, y vean si pasa por el punto de giro. La componente paralela de esa fuerza pasa por el punto de giro. ¿Cuánto sería la distancia que hay entre el punto de giro y la línea de acción de la fuerza? Vean, aquí pasa. Y si aquí pasa la línea de acción, ¿qué significa? ¿Cuánta distancia hay de separación entre el eje de rotación y esa línea de acción? ¿Cuánta es la distancia? 0. No hay distancia. Entonces, como no hay distancia, si usted aplica esta fuerza F, digamos de que no componente, si usted aplica una fuerza F para aflojar la tuerca del carro porque va a cambiar la llanta, y usted agarra una y jala la llave, no va a hacerlo rotar. O a lo contrario, la empuja, no la va a hacer rotar. Para poder rotarla, yo sé que tengo que darle un ángulo. O la pongo perpendicular y también. Entonces, al descomponer la fuerza F, ya eliminé la aportación que me da la fuerza paralela a R. Porque la línea de acción pasa por el eje. Ahora analicemos la fuerza perpendicular. La fuerza en Y o la componente en Y de la fuerza aplicada se hace perpendicular, porque eso ya lo sabemos. Entonces, al hacerse perpendicular, obtenemos el máximo torque. El máximo torque. El brazo de palanca para esa componente perpendicular, la componente Y en este caso, sería mi brazo de palanca, la distancia que hay desde la línea de acción de la fuerza, que sería esa, miren, toda esa sería la línea de acción de la fuerza, hasta el punto de giro. ¿Quién es el brazo de palanca? R. Coincide que es R. Para la componente perpendicular. Para la paralela, el brazo es 0. Pero si yo no quiero, vean, yo no quiero descomponerlo, sino que yo quiero hacerlo como está acá. Vean,
Yo quiero hacerlo con la fuerza F. Yo no quiero andar descomponiendo. No, dicen ustedes, yo no voy a descomponer. Entonces, la línea de acción, vean, pasa por aquí. Aquí pasa la línea de acción. No es ni paralela ni perpendicular. Entonces, usted tiene que sacar una distancia que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Y la línea de acción de la fuerza cuánto es? Este sería para nosotros mi brazo de palanca. ¿Sí? Ese sería el brazo de palanca. Este brazo de palanca es para la componente perpendicular. Lo que sucede es que por la fórmula automáticamente me da ese resultado que es R, el brazo de palanca, pero realmente para esa fuerza aplicada con un ángulo teta, R es esta. Este sería el R. Esta es la distancia perpendicular. ¿Sí ven? Acá está. Entonces, ¿qué debo de aplicar yo para poder calcularlo? El brazo de palanca. Ah, bueno, si aquí es teta, aquí es teta. Este sería teta para mí. Entonces, ¿cómo saco este valor de R? Bueno, si vos ya tenés R, puedes sacar el brazo de palanca. ¿A qué sería igual? Ah, bueno, aplicas el seno. El seno de teta sería lado opuesto, que sería R'. Lado opuesto entre hipotenusa, que sería R. ¿Ya? Así sería. Entonces, mi brazo de palanca para esa fuerza F con un ángulo teta sería R por el seno de teta. Y allí es donde teníamos nosotros en la fórmula el concepto, ¿verdad? Y por eso tenemos que es el producto de F por R seno de teta, que sería el brazo de palanca, ¿ya? Bueno, continuamos acá. Entonces, acá lo que les decía era eso que les he mencionado en cuanto al momento de torsión. En el momento o el torque para la fuerza perpendicular, en donde yo tengo la componente perpendicular o la componente en Y, sería F seno de teta. Mientras que F coseno de teta, acá se me haría 0, por lo tanto, se me elimina, esto es 0. Y al multiplicar por F se me hace 0. Por lo tanto, acá la componente o el torque generado por la fuerza paralela sería 0. Mientras que el torque generado por la perpendicular sería RF seno de teta, que sería igual al torque generado por la fuerza F, de acuerdo al concepto. Y ahí me queda claro, nosotros cuando vemos el concepto, sí, torque es igual a RF seno de teta, pero eso es un reflejo de la única aportación de la componente perpendicular de la fuerza aplicada. Y por eso es que generalizamos esta ecuación que tenemos acá. Entonces, si ya tenemos una fuerza con un ángulo teta, pues ya solo la aplico. El problema es cuando no te dan el valor de R. Entonces, vos lo tenés que determinar y es por eso que es importante que sepan de dónde es que se genera ese seno de teta, que es la componente al final. Las componentes paralelas al brazo de palanca no van a generar torque, porque ya dijimos que no van a tener brazo de palanca. Su línea de acción pasa por el eje de rotación. El brazo de palanca de una fuerza es la distancia entre la línea de acción de la fuerza aplicada y el punto de giro. Es lo que les acabo de explicar. Y entonces acá ya no me recordaba que les había explicado acá en el esquema cómo sacar el brazo de palanca D. Acá yo le he llamado D. Acá es la distancia perpendicular que les explicaba anteriormente. Entonces, si yo quisiera determinar el torque, yo podría aplicar A, torque es igual a F por D. Y esa sería mi definición. Y ese sería correcto. Entonces, el brazo de palanca, llamado D, aquí sería R por el seno de teta, como se los había explicado anteriormente. Eso es el brazo de palanca para mí. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta el concepto y cómo es que se aplica, ya físicamente viendo el escenario el cual estamos analizando, entonces tau sería igual al brazo de palanca por la fuerza que estás aplicando. Así sería, ¿ya? Brazo de palanca por la fuerza aplicada. Si lo tenemos perpendicular, pues chévere, porque solo multiplicas esa distancia que hay de separación por la fuerza. Y ese sería mi torque. Si ya tenemos un ángulo, y el ángulo que tenemos está entre el eje
donde está el brazo de palanca y la fuerza, entonces ya sabes que automáticamente sería R seno de teta. R seno de teta por F y ya es planita. ¿Por qué? Porque ya sabemos el concepto. Así que vamos a calcular el momento de torsión, lo podemos calcular de dos maneras. Bajo el concepto que torque es igual a R, que sería esta R que tengo acá, por la fuerza perpendicular de la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada tiene un ángulo teta, entonces usted, esa fuerza que tiene acá, no es la que vas a ocupar, sino que vas a ocupar la componente en Y o la componente perpendicular. Sería esta fuerza perpendicular para mí, esta. ¿Y esa fuerza cómo la sacas? Ah, bueno, esa fuerza ya sabemos nosotros que sería F por el seno de teta. ¿Ya? F por el seno de teta. Y al final, ¿qué es esto? Si yo sustituyo F por el seno de teta, ¿qué es? Es la misma fórmula. F por el seno de teta. Ya está allí. Si usted de repente tiene que calcular, digamos, el momento de torsión de la fuerza tangente, como un ejemplo que hicimos, la fuerza tangente aplicada a una esfera determine el torque que ejerce esa fuerza tangente. Entonces, esa fuerza tangente es perpendicular, ¿ya? Es perpendicular al centro de masa, si yo quisiera sacar el torque. Entonces, ¿quién sería para mí mi brazo de palanca? Mi brazo de palanca sería el radio. Vean, ese ejemplo lo tenemos allí resuelto en el material. Acá teníamos la esfera. Y si yo quisiera sacar el torque con respecto a este punto y aplico una fuerza, y digamos que esta es la fuerza aplicada tangente exacta, entonces mi brazo de palanca sería este. Mi brazo de palanca sería el radio de la esfera, ¿sí? Entonces, esta fuerza con respecto a este punto del centro de masa es perpendicular al eje de rotación. Digamos que este va a ser mi eje de rotación. Entonces, como tengo una distancia perpendicular, ya directo yo saco, ok, voy a sacar el torque con respecto ahí a ese eje. Entonces, eso sería igual para mí al radio por F. Pero si usted quiere aplicar, no, me por el seno de teta, dale, pues, poner el seno de teta. Pero el teta, ¿cuánto vale? 90. Y el seno de teta de 90 vale 1. Entonces, mejor solo le poner, si es perpendicular, con respecto a ese eje que yo estoy haciendo, lo pongo R por F, porque ya sé que F es perpendicular, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, parte del análisis que nosotros deberíamos de implementar, y para los objetivos que perseguimos en el curso y el tipo de ejercicios que vamos a plantear para analizar, entonces creo que es suficiente la información para que manejemos este concepto físico de lo que es torque. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. El concepto realmente es bastante sencillo, ¿verdad? Así que ahí estaríamos. Si no hay ninguna duda, continuamos. Entonces, a partir del producto vectorial o el producto cruz, nosotros también podemos hacer uso de determinantes para poder calcular el torque. Ya, si de repente usted lo quiere hacer de esa manera porque tenemos los vectores y vamos a determinarlo, pues también lo podemos hacer cómodamente con el producto cruz y podemos hacer un determinante. Ojo, al aplicar este determinante, de repente, puya, puede decir usted, no, hombre, determinantes, no, ya me acuerdo cómo se funcionan. Esto lo pueden hacer en la calculadora. Ya, si usted puede manejar su calculadora para sacar solución de determinantes, la puede ocupar. Pero vean, no se compliquen. Es bastante sencillo el análisis. De hecho, en el material hay un problema resuelto de esta manera con el producto cruz. Acá, sí, es verdad que se ve el espacio porque tenemos una componente en Y, una componente en J y una componente en K. X, Y, Z, ya, X, Y, Z. Pero recuerde de que vamos a tener un eje de rotación. Por lo general, siempre vamos a tener el eje de rotación, sería nuestro origen. Y póngale que mi eje de rotación sea el eje Z, entonces acá, ¿qué va a pasar? Como no tengo brazo de palanca, eso se me va a eliminar. Eso va a ser para mí 0. Entonces, todo se reduce a un determinante de 2 por 2. Y un determinante de 2 por 2, recuérdese, era este por este menos este por este.
Entonces es fácil el análisis, no es nada sofisticado. Siempre un eje, hey, no, pero es que fíjate de que el eje de rotación no es en Z, sino que es en Y. Ok, eliminar Y. La cosa es de que no vamos a tener un arreglo de 3x3. No lo vamos a tener porque nosotros lo más que vamos a analizar acá son 2 dimensiones. Y si estamos analizando un cuerpo en el espacio, entonces vamos a tener 3 dimensiones. Pero uno de los ejes, ¿ya? Va a ser para nosotros el eje de rotación. Allí vamos a hacer torque con respecto al eje, el cual va a anular el brazo de palanca y las fuerzas con respecto a este. Así que no va a haber algo muy sofisticado matemáticamente hablando. Y aquí viene la parte de cómo vamos a manejar siempre el signo del vector axial, que sería el torque. Por la propiedad del producto cruz, es siempre perpendicular al brazo y a la fuerza, y ya que es un vector axial que indica la dirección del cambio de giro según la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura. Siempre vamos a ocupar la regla de la mano derecha. En un producto cruz ya habíamos definido que el vector axial es el que te va a señalar el pulgar. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de si está rotando, esta fuerza hace rotar el cuerpo y lo hace, vean, lo tendríamos que girar, y si lo vemos en una visión en planta, ¿ya? Sería un giro antihorario, sería positivo, ¿verdad? Si lo rotamos y vean, el eje de rotación es uno de los ejes de la dimensión en la que estamos analizando, en el espacio. Vamos a tener acá los vectores en un solo plano, y este que está perpendicular al plano sería el eje de rotación, y hacia acá giramos. El torque estaría dirigido en Z positivo. ¿Ok? Lo vemos acá, como les decía, en una vista ya vertical. Tendríamos el análisis de los vectores o el producto vectorial. Acá tendríamos el eje de las X y Y. Todo se quedaría en un plano. ¿Por qué? Porque el vector torque estaría acá saliendo del monitor, viéndolo de esta manera. Entonces sería positivo. Nuestro vector axial sería el tau para nosotros. ¿Ya? Bueno, y entonces allí estaríamos. Pero vean, en un cuerpo no solo vamos a tener una fuerza actuando, podemos tener N fuerzas. Por lo tanto, es bien necesario saber cómo vamos a trabajar el análisis de un torque neto. Si tenemos un torque neto, ¿qué va a pasar en el cuerpo? Siempre y cuando el torque neto actuando por todas las fuerzas que se aplican al cuerpo, significa que todas esas fuerzas aplicadas me van a provocar un movimiento de rotación en el cuerpo. ¿Ya? Voy a tener un momento resultante. Voy a tener un torque resultante. Pero puede ser el caso que yo tenga N fuerzas aplicadas al cuerpo y veo que este no comienza a rotar. Ponga que de repente tengo un problema en el cual no quiero que rote el cuerpo y yo pido ayuda. Hey, mira, se está moviendo este motor y no quiero que se mueva porque va. Agarra a alguien y hace una fuerza. Luego el otro quiere contrarrestar otra fuerza y contrarrestar, y la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas hacen que se detenga el movimiento de rotación. Mi momento de torsión resultante es igual a 0. Cuando un cuerpo está en equilibrio de rotación, la sumatoria de todos los momentos que ejercen cada una de las fuerzas aplicadas es igual a 0. En este momento, pues, dentro del material no se maneja el concepto de equilibrio de rotación, no se maneja como tal, pero nosotros sabemos que un cuerpo va a estar en equilibrio de rotación cuando la sumatoria de todos los torques actuando es igual a 0. Quiere decir que el cuerpo está en equilibrio de rotación. En física, a este equilibrio de rotación, cuando la sumatoria de todos los momentos es igual a 0, se le conoce como segunda condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio, ¿cuál era? Si se recuerdan, ¿cuál era la primera condición del equilibrio que manejábamos acá? Tal vez alguien me puede ayudar. Carmen estaba conectada, ¿verdad? Carmen, ¿me podrías decir a qué nos referíamos cuando hablábamos de la primera condición de equilibrio?
Físicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? La primera condición de equilibrio, ¿cómo? Cuando estudiamos la primera condición de equilibrio físicamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Te acordás? La Bueno, sumatoria de las fuerzas. ¿Qué decía la sumatoria de las fuerzas? ¿Cómo debía de ser? Que la sumatoria de las fuerzas netas también era igual a 0. Ah, ok. ¿Y qué significaba físicamente en el cuerpo? ¿Qué veíamos en el cuerpo si la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas era igual a 0? Estaba en reposo. ¿En reposo de qué? Porque ahorita está en reposo de rotar. O sea, no había velocidad ni aceleración. Ah, ok. Entonces estábamos en reposo de traslación. El cuerpo no se trasladaba. Con eso garantizábamos que si la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas, ya sea en X o en Y, ¿verdad? Porque puede ser en X o en Y, significaba que él no se iba a trasladar. Primera condición de equilibrio. Esa, la primera ley de Newton, también es conocida como primera condición de equilibrio. Ahora, esta es la segunda condición de equilibrio. Y lo que quiere decir que el cuerpo aún se puede trasladar, porque eso lo vamos a ver más adelante, dentro de la otra semana. Él va a estar rotando y además de que está rotando, él podría desplazarse en X. Tipo un trompo va, cuando está el trompo y ven, el trompo hay veces comienza y nosotros queremos que esté en un solo lugar y comienza a moverse también en traslación y comienza a caminar. Entonces él está con un torque resultante porque se está rotando y también tiene una fuerza resultante porque tiene también traslación. Hay una fuerza que hace que él también se vaya desplazando, ya sea de la izquierda a la derecha o un lado hacia otro. ¿Ok? Entonces, yo creo que el concepto de equilibrio de rotación lo vemos en el laboratorio. Esta semana no sé si están en esa práctica, pero también allí creo que ustedes lo ven, que la sumatoria de todos los torques debe de ser igual a 0. Bueno, nosotros vamos a ver acá un torque resultante, o sea que sí vamos a tener un valor diferente de 0. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, el torque neto es el producto, como les decía, de todos los torques que hace de manera independiente cada fuerza aplicada al cuerpo. Así que, ¿cómo lo vamos a calcular? Sumándolo. Vean acá, siempre la misma llave. Tenemos allí y tenemos 5 fuerzas actuando en diferentes puntos de aplicación. El torque que hace la fuerza F es diferente del que hace la fuerza 4. El torque que hace la fuerza F es diferente que le hace en la fuerza 1. Posiblemente esta fuerza no aporte tanto torque. Mejor solo aplico 1 y con eso puedo lograr el objetivo de apretar o aflojar la tuerca. Pero tenemos varias fuerzas acá actuando. Vean, también tengo la fuerza 3. Esa fuerza 3 tiene la particularidad que no hace nada. Está por gusto allí. ¿Por qué? Porque su línea de acción o su punto de aplicación, este está el punto de aplicación, es exactamente en el punto de giro. Entonces, no, si tuviéramos acá, por ejemplo, aplicada una fuerza 6, si tuviéramos aplicado una fuerza 6, estaría haciendo el mismo trabajo que está haciendo la fuerza 3. ¿Qué trabajo? Nada. Por gusto está ahí, porque no está aportando al giro del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo N fuerzas, vamos a sacar la sumatoria de todos los torques que están actuando. ¿Cómo? Fuerza por distancia, fuerza por distancia. Y si tenemos ángulo, pues R por fuerza por el seno del ángulo. Ya lo bajé. Entonces, así lo vamos a trabajar. Sumatoria independiente, yo analizo F, analizo 5. O solo un detalle que uno ve recurrente, hay veces en estos análisis, es esto. Que si vamos a hacer sumatoria de torques, cuando analizamos el giro, la tendencia de giro de esa fuerza con respecto al punto de giro, usted tiene que ignorar todas las demás fuerzas. Ejemplo, si yo estoy analizando el primer torque, F1, ya yo estoy analizando, esta fuerza, yo ignoro F5, F4, F2 y F3, ignoramos como que solo hace rotar esa llave la fuerza 1. Las demás no existen, aunque estén allí presentes, ahorita no las voy a analizar. Dentro de los compañeros que estamos conectados, yo no sé porque ya no vi muy bien. Chan Chan, ¿verdad? Chan Chan sí ahí estaba porque allí habló. Entonces, en tu caso, Navarro, ¿verdad? Carlos Navarro. Carlos,
Si analizamos el torque desarrollado por la fuerza 2, que está acá, quiero sacar el torque, pero como es una sumatoria algebraica, ese torque generado por la fuerza 2 sería positivo o sería negativo. Navarro, ¿sería positivo o sería negativo el torque generado por la fuerza 2? ¿Estarás, Navarro, por ahí? O creo que no tenías micrófono y escribías, ¿verdad? Funes, ¿estás conectado, Funes? No, no ha venido Funes. Mira, Carlos dice que es positivo en el chat. Ah, ok, muchas gracias. Sí, sería positivo, ¿verdad? Definitivamente. Por la regla de la mano derecha, ustedes aplican y es positivo. Pero ahora analicemos la fuerza 5. Solo analizó la fuerza 2 y sacó el vector, el torque de la fuerza 2. ¿Cómo lo sacó Navarro? La fuerza 2 por el brazo, que el brazo debería, alguna información nos tendrían que dar, y el brazo de F2 sería este. Ese sería el brazo de F2. De alguna manera lo tendríamos que encontrar y nos deberían de dar información. Entonces, vamos a encontrar su brazo. Que si no tenemos este pedacito de acá, nos va a tocar a pie y vamos a tener que hacer esto. Vean, es fácil cuando nos dan todo, pero si no nos dan y vos querés sacar el torque 2, entonces el torque 2 ¿a qué sería igual? A el brazo de palanca 2 por la fuerza 2. Y ya dijimos que es positivo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a colocar la línea de acción de la fuerza en los dos lados y voy a ver cuál es la distancia que pueda generar perpendicular. Vean, si me voy para abajo y comienzo a buscar el brazo de palanca, nunca lo voy a encontrar, porque nunca abajo de este eje, nunca voy a encontrar una distancia perpendicular. Miren, si tiro una acá, tiro otra acá, tiro otra acá, miren, jamás no voy a encontrar una distancia perpendicular. Entonces, lógico, mejor me voy para arriba y comienzo a buscar. Vean, si me voy para arriba, acá ya encontré una distancia perpendicular. Este fuera para mí R2. ¿Ya? Entonces, si yo encuentro ese R2, yo podría poner acá R2 por F2. Pero si tengo el pedacito este de aquí para acá, ahí sí sería diferente. Porque sería, acá le voy a poner este R2' para mí. Ya sería diferente porque ya solo tenés R, el pedacito, y ya lo multiplicas R por F2, seno de teta. Y ya lo encontrás. Pero de lo contrario tendrían que comenzar a trazar líneas para buscar esa distancia perpendicular. Vean, este breve análisis que estamos planteando es bien importante si usted estudia alguna ingeniería en la cual va a llevar cinemática. Cinemática solo trata de esto, de sacar momentos de torsión, torques, primera y segunda condición de equilibrio. Eso va a ser los 4 meses, las 16 semanas del ciclo. Entonces, para buscar este pedacito, no, hombre, ahí se van a estar buscando el tal pedacito, porque esto es risible, porque es una llavecita, pero ya va a tener usted un sistema. Entonces, por eso es la importancia que tengan bien claro el concepto de torque. Ya van a ver que lo van a usar un montón en otras asignaturas. En OFC se ocupa también para los análisis. Bueno, entonces ahí vamos, ok. Después voy y analizo el torque de F5. Nadie me va a influir en mi análisis para la determinación del torque 5. Es independiente. Así que por la regla de la mano derecha viene usted y la hace. Ese torque de F5 debería de ser negativo, ¿verdad? Debería de ser en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces yo así lo definiría. Entonces vean, si usted ve aquí el giro dice que es positivo, dice. Ve para acá, es positivo. Antihorario. Bueno, entonces cada análisis va a ser independiente. Usted calcula su brazo de palanca y hace su tendencia de giro. De acuerdo a la tendencia de giro en el sistema, usted le va a poner positivo o negativo, convirtiéndose esa suma de vectores, de torques, esa sumatoria de torques se va a convertir en una sumatoria algebraica. Depende de la tendencia de giro. Así vamos a tener, primero, acá, vamos a tener, se me perdió. Acá
vamos a tener nosotros que esta se hace 0, miren, se hizo 0. ¿Ok? Luego acá teníamos, como nos dijo Navarro, positivo el torque 2, torque 1, y los otros dos nos dieron negativo. Apliquen la mano derecha y les va a dar negativo. Entonces, la sumatoria es una sumatoria algebraica. No se van a así como es sumatoria, y hay algunos alumnos que lo que hacen es que suman todo. No. Porque realmente el signo vos lo vas a sacar con la regla de la mano derecha y ahí le vas a dar el carácter vectorial a tu torque. Y para analizar cada signo, vamos a ignorar las demás fuerzas. No me influyen para mi propio torque. Y de esa manera, pues sacamos el momento resultante. Si de repente te dice un problema, hey, el torque neto o está en equilibrio o no rota, pero hay fuerzas que hacen momento de torsión, usted lo que tiene que hacer es que cuando haga esa sumatoria, usted va a igualar a 0. Y de esa manera puede buscar el brazo de palanca o el torque que ejerce una fuerza X. Eso yo me acuerdo cuando daba laboratorio de CDP, que era bien usual que lo hacíamos en el examen práctico y ahí el alumno se iba en curva. Acuérdese que si está en equilibrio, igual a 0, no vas a igualar a torque resultante. Bueno, ahí tenemos. O también te hacen la pregunta, ¿verdad? De que de repente te preguntan de que cuál debería de ser la fuerza aplicada neta para contrarrestar los torques que hacen las N fuerzas aplicadas. Entonces, uno igual acá, eso es igual a la fuerza que debo de aplicar o una fuerza resultante por el brazo de palanca, ¿ya? De esa fuerza, ¿dónde? Y te preguntan en qué punto, a qué distancia debería de yo aplicar una fuerza resultante para generar equilibrio y hacer contrarrestar estos torques y que no se mueva. Si vos aplicas esa fuerza equivalente a todas las N fuerzas aplicadas, entonces vos vas a hacer parar el sistema. Y entonces te piden a qué distancia deberías ir en contra R. ¿A qué distancia deberías de aplicar una fuerza de 1500 newton para que el sistema se encuentre en equilibrio? Bueno, entonces voy a igualar a F por R y luego despejo R. Toda esta información te la deberían posiblemente dar. Entonces ahí es de que ustedes analicen. ¿Cómo lo van a analizar? Pues teniendo claro el concepto. Ok, ahí estamos. No sé si hay alguna duda en cuanto al concepto de torque. Creo que hasta acá creo que llegue el análisis. Sí, hasta acá llega la parte de torque. Continuamos si no hay ninguna duda. Vamos al momento de a la aplicación de la segunda ley de Newton para la rotación de cuerpos. Vamos a pasar entonces. Como les decía, así como veíamos la segunda ley de Newton, las 3 leyes de Newton, veíamos en el movimiento circular, ahora lo vamos a ver en el movimiento ya de rotación. Vamos a ver cómo es que lo vamos a analizar. ¿En qué nos vamos a apoyar? Bueno, lo que habíamos dicho desde la semana pasada, nos vamos a apoyar en todas las variables angulares y tangenciales del movimiento de rotación, que en su momento lo definimos como movimiento circular. Todas esas variables, hablábamos que en el caso del movimiento angular, nada más, todas esas variables eran variables colectivas dentro de un sólido rígido o dentro de un cuerpo rígido, porque también vemos barras, vemos en 2 dimensiones láminas o vemos placas y también vemos cuerpos ya en 3 dimensiones, ¿verdad? Un sólido. Entonces, hablábamos y vamos a seguir hablando de lo que etiquetamos como variables colectivas. Ya eso nos va a servir mucho para el concepto de centro de masa que hablábamos de variables colectivas. Vamos a seguir hablando ahora de eso porque ese es el insumo que nos va a servir para nuestro análisis. Entonces, el movimiento circular tangencial acelerado es el que vamos a manejar ahora, puesto que la segunda ley de Newton, recuerde que la sumatoria de todas las fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Ya no igualábamos a 0. Así que el sistema ya está acelerado, solo que aceleración constante. Y se acuerdan, en el movimiento circular, lo que realizábamos era la aceleración tangencial, que la aceleración tangencial era la que iba a hacer el cambio de velocidad tangencial. ¿Se recuerdan? Entonces, los mismos conceptos vamos a manejar. Comencemos con algo básico. Comencemos con el análisis de una única partícula. Así como lo hicimos con el momento de inercia, pues igual lo vamos a hacer ahora para estar analizando siempre el torque, segunda ley, y todo lo que viene a continuación. Bueno, veamos acá.
Veamos acá. Acá tenemos una partícula. Espérense que me perdió el mouse. Acá tenemos acá una partícula, la cual la vamos a analizar su movimiento. Como es carente de masa, entonces eso es un punto nada más. Y se le aplica una fuerza neta. Realmente se le aplica una única fuerza. Pero esa fuerza yo la quiero descomponer. Vamos a de acuerdo a la dirección que tiene, vean, es una dirección que va para acá, que forma un ángulo θ con respecto a el radio que describe la partícula, como la circunferencia que describe la partícula, que sería el radio, la distancia que hay desde el punto de giro, y en este caso sería el eje Z, digamos. Entonces tenemos y descomponemos la fuerza neta en dos componentes. Una componente tangencial, vean, es tangente a la trayectoria que va a tener la partícula, y una componente que es una componente que va radial, que sería la fuerza centrípeta en este caso. Porque como solo es una partícula, entonces tendríamos una fuerza centrípeta, que sería la componente, digamos, en Y y la componente en X, cuando lo analizamos acá. Acá no, es un movimiento circular. Por lo tanto, la fuerza neta es componente tangencial y componente radial. Así que vamos a tener acá y veamos quién hace que la partícula rote. Si vemos quién hace aquí que la partícula rote, entonces nosotros podríamos sacar el torque neto con respecto a este eje de rotación. ¿Y cómo me quedaría? Bueno, realmente para que se dé una rotación alrededor del eje Z, la única fuerza que está aportando sería la componente tangencial de esa fuerza neta. La fuerza centrípeta no hace que rote. ¿Qué hace la fuerza centrípeta? Que se jale hacia adentro nada más. Esa fuerza radial no aporta nada en el torque neto que hace dicha fuerza. Así que solo agarro la componente tangencial y el torque neto sería igual a el radio de la circunferencia que va a describir la partícula por la componente tangencial, que es la causante del movimiento de rotación. Es la causante de generar torque. Entonces me quedaría que el torque neto sería igual a R por la fuerza tangencial. ¿A qué sería la fuerza tangencial igual? Recuerde que estamos analizando un movimiento ya acelerado. Y como está acelerado, hay cambio de velocidad, por eso hay aceleración. Debido a esa fuerza tangencial, la partícula se acelera. Así que sería el planteamiento de la segunda ley, sería que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración. Y no cualquier aceleración, no es la aceleración total, es la aceleración tangencial. En su momento dijimos que la aceleración tangencial es la causante del cambio de velocidad tangencial. Así que F es igual a M por AT, que sería la aceleración tangencial. Esta sería mi fuerza tangencial, no mi fuerza neta. Sustituyendo acá la fuerza tangencial, reescribimos la ecuación y me quedaría que el torque es igual a R por masa por aceleración tangencial. ¿Sí? Ahí me quedaría. Veamos. Bueno, la aceleración tangencial, acuérdense que el chiste aquí es encontrar variables colectivas. Entonces, si nosotros queremos ya hablar de condiciones angulares, nosotros sabemos que la relación de la aceleración tangencial es igual a R por la aceleración angular. Y lo puedo dejar ya en términos de la aceleración angular. Entonces, tenemos acá y sustituyo a la aceleración tangencial por la angular. Alguien me puede decir, mire, ¿por qué le está dando tanta vuelta? Bueno, el objetivo es llegar a relaciones que nos relacionan los conceptos que hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a hablar de las variables angulares. Entonces, lo pasamos y sustituyo. En lugar de poner la aceleración tangencial, ponemos el equivalente que sería R, el radio, por la aceleración angular. Ahí lo tenemos. Vean, tengo R y acá también tengo R. Entonces, acá que tengo R cuadrado. ¿Sí? R por R es para mí R cuadrado. Así que, reescribiendo, me queda la masa multiplicada por el radio al cuadrado. ¿Por quién? Por la aceleración angular. ¿Se recuerdan qué es M por R cuadrado? ¿Alguien se recuerda?
¿Qué variable física es? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué es el producto de la masa por el radio al cuadrado? Armando González, ¿te recordás? ¿Qué? Es la inercia. Ah, es la inercia para una partícula, ¿verdad? Así lo habíamos definido. Dijimos, hey, lo más básico, si analizamos una partícula, sabemos que es el producto de la masa por la distancia que hay al eje de rotación al cuadrado. Eso es el momento de inercia para una partícula. Entonces, sí, es el momento de inercia. Si lo sustituimos en la ecuación, nos quedaría que el torque neto sería igual, en el caso de la partícula, al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Ya dijimos nosotros que el equivalente al movimiento de traslación de la masa era la inercia, el momento de inercia. Era el equivalente, dijimos, en el movimiento de traslación. Torque es generado debido a una fuerza aplicada. Sería como para nosotros en el movimiento de rotación. Y la aceleración, que es igual fuerza igual a masa por aceleración, acá tenemos la aceleración angular. Entonces esa fuera nuestra aceleración para rotación para una partícula. Y ahí lo tenemos. Tengo varias fuerzas, pues lo saco. Pero solo es una partícula. Ahora veamos para un cuerpo rígido, cómo vamos a manejar la segunda ley, cómo nos quedaría en función de los torques para un cuerpo rígido. Y lo vamos a manejar igual como hemos manejado el concepto cuando vimos el centro de masa, cuando vimos la aceleración, la velocidad del centro de masa, cuando analizamos los diferentes momentos de inercia para diferentes cuerpos extendidos. Igual vamos a hacer el análisis. Nada nuevo. Todo lo vamos a manejar en cuestiones de que yo parto el pastel en N pedazos. Ya, así vamos a partir el cuerpo en N pedazos, en diferenciales. Porque dijimos que podemos analizar todas las variables colectivas, la velocidad angular, la aceleración angular. Habíamos dicho que todos van a rotar de igual manera. Aunque nos hagamos pedacitos, todos van a rotar en la misma condición. Claro, cada pedacito, de acuerdo a su ubicación, va a tener diferente momento de inercia. Pero la variable, por ejemplo, la aceleración angular, igual, para todos va a ser igual, va a ser idéntica. Claro, un pedacito que yo analice acá no es lo mismo que uno que analice acá, pero por eso vamos a integrar y hacer todo el análisis. Veamos entonces, si agarramos nosotros un pedacito para analizar un diferencial y digamos que agarramos que está acá, porque ahí vamos a hacer el análisis. Agarramos este pedacito, un diferencial de masa vamos a agarrar, ya un diferencial de masa, tenemos acá. Si agarramos ese diferencial de masa que tenemos ahí, entonces nosotros vamos a tener una fuerza aplicada que va a ser también un diferencial de fuerza. Igual como lo analizamos para la partícula, tenemos un diferencial que va a tener una dirección radial y un diferencial de fuerza que va a tener una dirección tangencial. Así que vamos a hablar de diferencial de la fuerza centrípeta y una fuerza tangencial. Vean, tenemos un ángulo acá. ¿Sí? Tenemos un ángulo. Entonces, a partir de ello, vamos a hacer nuestro análisis y vamos a aplicar el concepto de torque. Torque es igual a R por F por el seno de teta. Es el general. Y si vemos acá, esta fuerza tangencial es perpendicular, miren. Por lo tanto, R sería para mí el brazo de palanca en esas condiciones. Solo que ahora ya no tengo F, sino que tengo un diferencial de fuerza. Tengo un diferencial de fuerza, no tengo ya. Entonces, a partir de ello, vamos a tener que nosotros la fuerza neta no la vamos a analizar ahorita. Vamos a analizar la fuerza que hace torque, que sería la componente tangencial de ese agarrado. ¿Ya? Entonces, vamos a poner R por el diferencial de esta fuerza tangencial. Hey, ¿por qué no puse el seno de teta? Bueno, porque forma 90 grados.
Y si forma 90 grados, el seno de teta de 90 es 1. Entonces, ya no le pongo el seno de teta. Entonces, le pongo R, que sería el radio, la distancia que yo tengo acá, con respecto al diferencial que hemos agarrado de muestra, por el diferencial de la fuerza. O sea que sería la fuerza tangencial por R, pero como es un diferencial, ahí tenemos. Vamos a integrar todos los diferenciales de torque, y entonces integrando nos quedaría que el torque neto es igual a la integral de fuerza de R por el diferencial de la fuerza tangencial. El chiste es apoyarnos en la segunda ley de Newton. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué vamos a tener? Bueno, si aplicamos la ley de Newton, la segunda ley para ese diferencial, nos quedaría entonces que el diferencial de la fuerza tangencial es igual al diferencial de masa por la aceleración tangencial. Vean, la aceleración tangencial es una variable colectiva. Por lo tanto, yo no le he puesto un diferencial de aceleración tangencial. Eso ya nos quedó claro desde las sesiones anteriores. Así que la dejamos tal y como está, aceleración tangencial. Ahora vamos a sustituir la fuerza por el diferencial de masa por la aceleración tangencial y nos encontramos con una integral de masa. Quedaría R por el diferencial de masa por la aceleración tangencial. ¿Okay? Ahora vamos a hacer lo mismo que la aceleración tangencial, le vamos a sustituir por su equivalencia radio por aceleración angular y lo sustituimos. ¿A qué llegamos nuevamente? Ahora llegamos nuevamente a que tenemos un R cuadrado. ¿Sí? Y esta es constante, por lo tanto la voy a sacar de la integral. Y me quedaría entonces la integral de la masa R cuadrado por dm. ¿Sí? ¿Se recuerdan qué era? Integral de la masa por R cuadrado por dm, al igual como preguntamos anteriormente. Eso es el momento de inercia para un cuerpo rígido. Sustituimos y aquí llegamos a lo mismo. Llegamos que el torque neto para un cuerpo rígido es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Solo que, ojo, ahora ese momento de inercia no es la masa por R cuadrado, sino que es un cuerpo, y eso va a depender de la configuración, de la simetría que tengamos de dicho cuerpo. Y si de repente lo que yo tengo es, ¿se acuerdan? La barra. Y yo quiero el torque con respecto a acá. ¿Ya? Si lo teníamos acá. Y yo tengo con respecto a este eje que le voy a llamar Z. Y yo quiero sacar el torque. Entonces, este momento de inercia que usted va a ocupar es el momento de inercia que calculamos en aquel entonces. Yo no recuerdo, creo que era un tercio, ¿verdad? De m por r al cuadrado. Entonces, te vas a ir a tabla y te vas a ir a buscar el momento de inercia. En el extremo, si es que la fuerza aplicada, digamos de que yo quiero aplicar una fuerza acá. ¿Ya? Entonces, ya nos van a servir todos los momentos de inercia, no es que vamos a comenzar de cero, ¿verdad? Entonces, así lo tendríamos que analizar. Al final, si lo vemos, la manera general es como que fuera una partícula cualquiera, pero ojo, es un sólido extendido. Y si es un cuerpo extendido, y si es un cuerpo extendido, este momento de inercia refleja otra cosa, ya no refleja el producto de masa por R cuadrado. Bien, entonces de esa manera lo vamos a determinar. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si no continuamos porque hay bastante material todavía pendiente. Veamos. Ahora, por eso yo les insistía y por eso la crítica que yo hice o el análisis, digamos, reflexivo de los análisis o los desarrollos que ustedes hicieron en el parcial o en la resolución de problemas número 2, que es bien crítico que a estas alturas del partido tengamos problemas en la determinación de las componentes rectangulares. ¿Por qué? No porque copiaron, eso al final no importa. Ya no importa, cada quien sabe, ¿verdad? La ética, pero lo que importa es por esto. Porque vamos a seguir haciendo diagramas de cuerpo libre, vamos a seguir aplicando la segunda ley de Newton. Y si aplicamos las leyes de Newton nuevamente, ellas se basaban en un análisis vectorial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todavía no tengo ese discernimiento de análisis, vas a tener nuevamente problemas, porque vamos a aplicar mucho otra vez ese análisis vectorial. Porque vamos a volver a los diagramas de cuerpo libre. Vamos a tener otra vez
planos inclinados, vamos a tener sistemas de masa, en donde vamos a hacer un análisis de sumatorias de fuerzas. O sea que eso no es que ya lo vi, ya si te vi ni me acuerdo. No, lo vamos a seguir viendo. Entonces por eso les digo, traten de reforzar esos conceptos, porque si de repente alguien me pasa la copia, pero como yo no tengo ni idea y pienso que aquel, no, es un gran buzo y me pasa un error, yo solo copio. No, hombre, yo debería de tener. Es que copiar no es malo. El problema es copiar ciegamente. Ese es el problema. Pero si yo tengo presaberes y me pasan la copia, digo, no, hombre, se está perdido. Hasta le ayuda al que me tiró la copia. Deme un segundo. Creo que está en el mueblecito. Y ahí metí una cajita de eso, no sé si lo sacaste. ¿Ok? Entonces, es bien crucial porque en esta parte vamos a hacer diagramas de cuerpo libre nuevamente. Solo que ahora, por cuestiones ya de simplificación y de análisis, ya ahora lo que yo les había dicho anteriormente, hey, un diagrama de cuerpo libre es un punto, pero vamos a tener un cuerpo ya que analizamos. Así que ahora en el cuerpo como tal, físicamente, ahí vamos a ir aportando las fuerzas que están influyendo en el movimiento de rotación. Entonces usted va a colocar en el cuerpo como tal las fuerzas y es válido, ¿ya? Allá, ¿por qué hacíamos un diagrama de cuerpo libre? Yo decía, es un punto, está analizando una caja, ok, pero en la caja hay una fuerza F que está de esta manera y hay un peso. Luego tenemos fricción. Entonces como la caja está en una plataforma, normal. ¿Sí? Y tenemos la aceleración que va hacia allá. Acá tenemos un ángulo teta. Y se recuerdan que allí hacemos un punto. Porque para todo no nos importaba, porque tanto dijimos nosotros que estábamos analizando un furgón o un barco con contenedores y todo, pero la extensión del cuerpo no me importaba y todo era para nosotros un punto. En cambio, hoy no es lo mismo que estemos analizando el diagrama de cuerpo libre de una barra que estemos analizando una polea. Ya, aquí está el centro de masa, entonces yo voy a tener acá el peso. Tengo una fuerza tangencial hacia arriba, entonces yo tengo una tensión, digamos, que estoy aplicando. No, de repente es una polea que tiene acá un peso. Entonces tenemos acá un peso 1. Entonces todo eso lo vamos a ir esquematizando ya en el cuerpo, porque es importante la distancia que hay de acá para acá, la distancia que está aplicado acá. No, es que aquí sería el radio, ¿ok? Y entonces vamos a comenzar a hacer análisis así. Así que los diagramas de cuerpo libre, ahora vamos a dibujar el cuerpo que estemos analizando. Es bien importante, ya no es un punto el que vas a analizar. Y las componentes, ¿cómo se van a manejar? De igual manera como lo hicimos anteriormente. Si hacemos sumatoria de todas las fuerzas en X, pues lo vamos a hacer igual como lo hicimos allá. Si esas fuerzas, su sumatoria da 0, pues la vas a igualar a 0. Pero si está acelerado en X, pues lo voy a igualar a masa por aceleración. Si se está moviendo en Y, pues la sumatoria de X la voy a igualar a 0, pero las de Y la voy a igualar a una resultante, porque ahí está acelerado. Entonces todo eso lo vamos a manejar en esta parte, y es bien importante que refuercen aquellos conceptos que todavía tenemos dudas de cómo manejarlos. ¿Ok? Es bien importante. Entonces, elegiremos por lo general el origen del sistema de coordenadas en el eje de rotación. Eso nos va a facilitar la simplificación del problema. Y además de dibujar las fuerzas, será necesario dar información de los puntos de aplicación de dichas fuerzas, o bien sus brazos y ángulos. Entonces, no crean que se vuelve más complejo. Al final es lo mismo. Todo el análisis que hacíamos de dinámica de traslación lo vamos a aplicar acá. Allí ya me acordé, hay en uno de los videos, vamos a analizar el torque resultante de un sistema de masas y tenemos un plano inclinado. Entonces, no lo voy a hacer yo porque ahí está el video y al final es un análisis de traslación en un 60%. Entonces, tenemos acá un bloque y tenemos acá una polea. Entonces, tenemos una tensión acá y tenemos acá otro peso. Ese es un clásico de las leyes de Newton. Es un clásico de las leyes de Newton. Tenemos un plano con una inclinación, digamos de 30 grados. Tenemos una masa 1 acá y una masa 2 acá. Y de repente cualquiera de ustedes me puede cuestionar, mire, ¿para qué vamos a ver esto otra vez? Porque es que hoy
Lo que me importa ya no es sacar esta tensión o sacar esta tensión o sacar cuánto se acelera este bloque para acá o cuál es la aceleración del sistema, porque ya sabemos que si hay una cuerda, la aceleración es constante. Eso ya no me importa, eso es como sumar 120 más 40 o hacer la integral de 9x, usted ya la sabe hacer, o derivar 30 y cuadrado. Eso es básico para ustedes porque ya lo manejan. Ahora lo que me importa ya no es que usted saque la tensión o saque la aceleración, porque yo ya sé que usted lo debe o en teoría lo debería de saber. Ahora me interesa la polea, porque ahí es el momento de rotación. Quiero analizar la polea. ¿Qué torque generan las tensiones? ¿Qué aportación tiene esta aceleración? ¿Será que esta aceleración es para mí la aceleración tangencial? Entonces todo eso es lo que vamos a analizar. Por eso les insisto a que vean los videos que les hemos colocado, hacen el análisis de esto. Pero ¿qué pasa? En un 60-75% el problema es previamente dinámica de traslación y luego solo se va a enfocar a los conceptos que estamos viendo ahorita, que ya voy a hacer un pequeño problema conceptual que abona a ese análisis. Bueno, aquí viene el problema. Entonces, como les decía, eso es dinámica de traslación. Lo que nos interesa es cómo es que vamos a usar nosotros o cómo vamos a sacar el torque neto, cómo vamos a sacar el torque de esa polea de acuerdo a las tensiones aplicadas en las cuerdas. Analicemos este ejemplo, bastante breve. Una cuerda está, dice, enrollada con varias vueltas en 2 metros de radio y 30 kilogramos de masa. ¿Cuál es la aceleración angular? ¿Cuál es la aceleración angular del cilindro si la cuerda tiene una tensión de 40 newtons y gira sin fricción? Acá hay un esquema del cilindro y entonces tiene enrollada la cuerda en varias vueltas. N vueltas, no me importa. La cosa es de que luego le hacemos una tensión. Ya que hasta el final lo jalamos y está tensionada. Entonces, este viene y gira hacia acá. ¿Ya? Entonces, tenemos y ahora analicemos y veamos un plano transversal de eso. Tenemos ese plano transversal, acá tendríamos el giro, vean. Y entonces, si lo vemos acá, sería un torque y sería hacia afuera, hacia adentro, perdón, del monitor para nosotros. ¿Sentido qué? Horario, ¿verdad? Ok, ahí lo tenemos. Como acá ya nos dicen hacia dónde gira, nosotros tenemos acá el radio. Ese sería el radio para nosotros. Esa sería la fuerza, si ven. Es perpendicular. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la aceleración angular. Eso es lo que me piden. Bueno, me dan el radio, me dan la masa, me dan la tensión. Vean, como ya me dan la tensión, yo ya no tengo que desgastarme en hacer un análisis de traslación para sacar esa tensión. De lo contrario, yo tendría que ver cómo saco la tensión y hacer sumatorias. Pero vean, en este caso, como yo tengo que en el centro de masa está pasando el eje de rotación, me elimina la aportación de esfuerzo que está generando la masa en el centro de masa. Entonces el peso del cilindro no me estaría aportando ningún torque, solo la tensión. Bueno, saquemos entonces. ¿Qué me están pidiendo? La aceleración angular. Entonces, nosotros ya definimos que el torque es igual al momento de inercia por la velocidad, la aceleración angular. Pero es el torque neto. Pero como aquí solo esa tensión es la que me está aportando, no necesito hacer sumatoria de todas las fuerzas aplicadas porque solo tengo una. El peso no me está aportando torque porque está pasando por el centro de masa. ¿Ya? Entonces, no tengo yo otra aportación, analizo solo la tensión. Y como analizo solo la tensión y ya la tengo, pues todo se me vuelve bastante fácil. El momento de inercia, si nos recordamos, el momento de inercia de un cilindro era igual a nos vamos a la tabla, y es igual a 1/2 de la masa del cilindro por el radio al cuadrado. ¿Ok? El torque de esta tensión con respecto a este punto sería la tensión por R. Y ahí ya comienza a rotar. Así que reescribiendo me quedaría
La aceleración angular, que es la que me piden, es igual al torque desarrollado por la tensión entre el momento de inercia. Entonces tendría que la aceleración angular me quedaría igual al torque, que sería la tensión por R. Si usted quiere ponerle seno, póngale, pero es 1 entre el momento de inercia, que sería 1/2 de la masa del cilindro por R cuadrado. Acá se me va esta R con esta R y entonces me quedaría la tensión entre 0.5, ¿verdad? De la masa por R. Hagámoslo entonces. Saquemos la tensión, me dan 40 newton. 0.5 por la masa, que es 30 kilogramos, por el radio, que es 0.2 metros. ¿Cuánto da la aceleración angular? Si me dan el dato, porfa, no tengo calculadora acá a la mano ahorita. ¿Cuánto le da? Alguien que me ayude, porfa, que vamos con corto tiempo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 40 entre 0.5 por 30 por 0.2, ¿cuánto da? 13.33. Gracias. 13.33. 13.33. Vean, 1 sobre segundo cuadrado. Recuerden que como es una variable angular, nosotros sabemos que le ponemos esta unidad conceptual, que es radianes, entre segundo cuadrado. No le vayas a dejar solo segundo cuadrados inversos, sino que acuérdese, si tenemos la velocidad angular o la aceleración angular, dentro de mi análisis dimensional, el radián lo podemos eliminar en el análisis, pero si vamos a reportarlo, tenemos que poner la unidad radián. Entonces, esta sería la velocidad, la aceleración angular en este caso, ¿verdad? Ya, y de esta manera vamos a trabajar los problemas. Continuamos, porque si no hay dudas, ¿verdad? Si no hay dudas, vamos a continuar con el concepto de trabajo y energía en el movimiento de rotación. Todavía tenemos 20 minutos. Ok. Bueno, vean, nosotros cuando veíamos en traslación, porque siempre hacemos una analogía, cuando veíamos la parte del trabajo, siempre recordamos, ¿verdad?, de que la fórmula era fuerza por desplazamiento. Conceptualmente, en mecánica, el trabajo es el trasladar, el trasladar un cuerpo de un punto a otro mediante una fuerza aplicada, ¿sí? Algo trabaja, sí, se mueve de posición con el efecto de una aplicación de una fuerza. Estamos estudiando dinámica de una fuerza que hace que cambiemos la posición de un cuerpo de un punto a otro. Si hay desplazamiento es porque alguien externo vino y aplicó una fuerza y hizo que se moviera. Igual acá, nosotros tenemos el trabajo, ¿quién lo va a desarrollar? Lo va a desarrollar una fuerza. ¿Debido a qué? A que va a ser un momento de un torque, un momento de torsión. Va a haber un torque debido a una fuerza que aplicamos. Esa fuerza que hace en el cuerpo cambia de velocidad. Dijimos de que el cuerpo se va a acelerar. Va a haber una aceleración porque va a haber un cambio de velocidad. Imagínate, estamos en el reposo y luego hay un cambio de velocidad, entonces hay aceleración. Claro, como estamos analizando la rotación, nos importa la aceleración angular, ¿verdad? A partir de ello, pues vamos a tener un desplazamiento, que también va a ser un desplazamiento angular. Nos va a importar la distancia lineal que vamos a tener, ¿verdad? Que se va a desplazar nosotros de acuerdo a un ángulo, un arco es el que se va a desplazar. Entonces, a partir de ello, si tenemos un desplazamiento y tenemos una fuerza aplicada, se va a generar un torque, entonces nosotros ya vamos a poder determinar el trabajo. ¿Cómo lo vamos a trabajar nosotros o cómo vamos a determinar el trabajo que va a desarrollar un torque? ¿Cómo lo vamos a determinar?
¿Será que solo vamos a multiplicar torque por desplazamiento? Bueno, agarrando otra vez el mismo dibujito, ¿verdad? Aplicamos la fuerza. Solo que ahora, si ven de diferente con el dibujito que habíamos hecho anteriormente, ahora la fuerza ya no la aplicamos de esta dirección, miren, que la teníamos acá, en donde teníamos componente tangencial y teníamos una componente radial. Ahora ya no. Si ven, tengo esta fuerza hacia afuera. ¿Ya? La tengo hacia afuera. Entonces voy a tener siempre una tangente, una fuerza tangencial, y voy a tener una fuerza que va a ser perpendicular. Ya no va a ser la fuerza centrípeta, porque va para afuera, ¿verdad? Pero tengo una fuerza acá perpendicular. Tengo dos componentes siempre es lo mismo al final. Tengo dos componentes. Ahora bien, tengo las dos componentes y vamos a analizar un pedacito. El trabajo desarrollado por un diferencial, para luego tener un consolidado de todo el cuerpo. Tenemos un diferencial, vean, ahora no tenemos, no, ahorita no he puesto yo diferencial de masa, ¿ven? Pero tengo un diferencial de longitud de este arquito que tengo acá, un diferencial de este pedacito, porque me está importando ahora el desplazamiento. Se va a mover desde una posición, digamos, teta 1, si lo queremos ver acá, porque tengo un delta de t, a un teta 2. Se mueve desde acá hasta acá. Ese pedacito desarrolla un trabajo. No, aquí no es de magia que se mueve de aquí a acá, sino que desarrolla un trabajo debido a un delta de ángulo que está acá. ¿Okay? Vean, aquí he puesto un beta y he puesto un phi, pero eso no le pongan mucha mente. A nosotros lo que nos importa es el ángulo que va a recorrer. Este beta y este phi solo se lo voy a poner porque lo necesito para hacer una relación de las componentes rectangulares de la tangente, de la fuerza tangencial y la fuerza perpendicular que voy a tener acá. Y luego que eso me sirva para el análisis de la determinación de la fórmula para determinar el trabajo. Bueno, ¿se recuerdan en su momento cuando hablábamos del centro de masa? Cuando hablábamos, perdón, del trabajo desarrollado por todas las contribuciones de cada un diferencial de masa. Que hablábamos del trabajo virtual de cada partícula, ¿verdad? Que aportaba. Entonces, habíamos definido que el trabajo era igual a la integral cerrada, ¿verdad? De la fuerza por un ds. Solo que ahora vamos a tener una fuerza acá tangencial. Entonces, tenemos acá la integral cerrada de f por un ds. El ds lo tenemos acá, que es este pedacito. ¿Sí? Entonces, a partir de ese ds, nosotros tenemos esta fuerza que ya habíamos dicho que la única fuerza que aporta al trabajo, que hace trabajo, es la tangencial. Es la única que va a hacer torque. Esta perpendicular que está acá es radial. Por lo tanto, la línea de acción pasa por el eje de rotación. Y como pasa por el eje de rotación, su brazo de palanca es 0. Así que no aporta nada al trabajo. Está por gusto, ahí no la tomamos en cuenta. Así que otra manera de colocar la fuerza tangencial sería su componente, que sería la fuerza por el ángulo. Pero no le vamos a llamar teta para no confundirnos con este desplazamiento que tengo acá angular. Así que le voy a llamar beta ahora teta. A ese ángulo que nosotros ocupamos para determinar la componente le voy a llamar beta. Entonces sería la componente tangencial de esa fuerza aplicada, sería F coseno de beta. Lo sustituimos acá. Me quedaría F de S por el coseno de beta. Pero acá yo lo que ando buscando es el concepto de torque. Que visualmente usted vea que el torque es fuerza por R por el seno de teta. Acuérdense, para aquellos que tienen problemas con las componentes rectangulares, que si yo agarro este ángulo de referencia para calcular la componente tangencial, yo ocupo coseno de beta. Pero también yo podría, si yo quiero sacar la componente tangencial, yo la puedo sacar como F por el coseno de beta, ángulo de referencia. O yo podría también sacar la componente tangencial como F seno de phi. Y es lo mismo. Lo que sí yo no puedo usar es F seno de beta. Porque si yo ocupo F seno de beta, estoy sacando la componente perpendicular. Pero sí puedo ocupando el otro ángulo complementario, que es phi. Así que nos vamos a apoyar en eso. Si ocupamos acá
bueno, acá, el coseno de teta es igual que el seno de phi. Eso es lo malo de ya tener preescrito las cosas, ¿verdad? Entonces, el coseno de teta es igual que el seno de phi. Así que yo puedo cambiar el coseno de beta y poner seno de phi, no afecto yo la operación que estoy haciendo. Luego también sabemos que ds, si nos recordamos que R es igual a, perdón, aquí me equivoqué, aquí sería R por teta, R por teta, ¿se recuerdan? Eso es igual al arco. Así que si queremos agarrar un diferencial, sería un ds por R por del diferencial de teta. Entonces también lo vamos a sustituir para ir en la misma línea. Entonces lo sustituimos y me quedaría acá, ya sustituyendo esas variables, me quedaría F por R, vean, por el seno de phi. Miren lo que tengo acá. Concepto de torque por un D diferencial de teta. Así que ya tengo diferencial de teta, así que ya voy a reescribir mi integral. Entonces mi integral sería desde un teta 1 o un teta inicial a un teta final. Aquí tengo teta 1 a teta 2. ¿Qué es esto? Torque. Torque. Ahí está tau. Entonces tendríamos que el trabajo desarrollado por esa fuerza que hace torque sería igual a la integral de teta 1 a teta 2 de ese torque por un diferencial de teta. Y de esa manera vamos a calcular para un cuerpo extendido, vamos a calcular el trabajo de rotación. Las unidades siempre siguen siendo unidades de trabajo, joules. Es bien importante para concluir ese análisis y la determinación del trabajo debido a la torca, que ya que tanto el torque como el diferencial de desplazamiento angular son vectores axiales, entonces el trabajo, recuerde que no es un vector, pero acuérdese que el trabajo llevaba signo, que muchas veces uno porque lleva signo piensa que es un vector y no. Eso solo lo que nos va a proporcionar es la tendencia de giro, hacia dónde es que se está desplazando el cuerpo, si se desplaza en sentido horario o antihorario. Así que, ¿qué vamos a aplicar? La regla de la mano derecha siempre. Y de esa manera determinamos ese signo del trabajo desarrollado. Entonces, el torque se provoca, ya sabemos, por una fuerza. Entonces, el torque realiza un trabajo de rotación que va a estar relacionado con el cambio de movimiento rotacional, que podrá ser positivo o negativo según la orientación. Es lo mismo que estábamos explicando. Y aunque no se le da relevancia en esta unidad a la potencia, como lo habíamos hecho en traslación, la potencia instantánea que vamos a poder calcular en cualquier punto de la trayectoria siempre es la rapidez con la cual se desarrolla trabajo. Entonces vamos a ver la efectividad de ese torque sacando la potencia instantánea, oigan, potencia instantánea, y va a ser igual al torque por la velocidad angular. Y de esa manera, si eventualmente nos preguntaran la potencia, ya saben ustedes que de esa manera la podríamos determinar. ¿Okay? Ahora vamos a ver el trabajo, vamos a ver qué tiempo todavía tenemos, el teorema del trabajo y de la energía en rotación. Bueno, habíamos platicado en la anterior, habíamos hablado acerca de la energía cinética de rotación y la habíamos definido, ¿verdad? Habíamos definido la energía cinética de rotación y la habíamos definido en función de la velocidad angular y el momento de inercia. Porque nosotros sabemos de manera general en traslación que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso ya lo sabemos de memoria ahorita. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero estábamos buscando variables que se acoplaran al movimiento de rotación. ¿Cómo planteábamos esa energía? Y se recuerda que en rotación lo habíamos planteado porque ya habíamos sacado que la masa, el equivalente en rotación era el momento de inercia. Así que habíamos definido que la energía cinética de rotación era igual a un medio de m, ya no, momento de inercia. Y velocidad no, porque no es la velocidad tangencial, era la velocidad angular al cuadrado. Y así creo que lo habíamos concluido y lo definimos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Y cómo vamos a analizar nosotros en función del torque? Bueno, cuando nosotros aplicamos una fuerza,
y desarrollamos torque, bueno, pues al aplicar una fuerza nosotros cambiamos su estado de equilibrio o su estado de rotación que tiene en este caso. En traslación decíamos de que una fuerza te podía hacer dos cosas. Te podía cambiar la velocidad o te podía también poner en reposo. Una fuerza puede llegar a detener el cuerpo o te lo va a acelerar porque te va a cambiar de velocidad. Así que te lo acelera. Y también decimos que al aplicar una fuerza hacíamos un desplazamiento, que ahora también ya lo hicimos para el movimiento de rotación. Hay un trabajo desarrollado. A partir de ello, entonces, pues vamos a aplicar el teorema del trabajo y energía, que era el cambio de la energía cinética. Y como en rotación ya habíamos definido la energía cinética como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y habíamos dicho que en traslación, el trabajo en traslación era igual al cambio de la energía cinética, pues aquí es lo mismo. El trabajo neto va a ser igual al cambio de la energía cinética de rotación. No lo vamos a deducir porque ya lo habíamos hecho en su momento y allí tenemos. Entonces, sería la energía cinética de rotación final menos la energía cinética de rotación inicial. Y a partir de ello tenemos que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética de rotación. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. El teorema del trabajo y la energía en rotación, si hacemos, obviamente, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos analizando rotación pura. Nuestros cuerpos no se deforman. Así que hay semejanza, es bien íntima, ¿verdad? La manera de trabajo, al final es lo mismo, solo que con variables colectivas que son variables angulares, velocidad angular. Si ya nos vamos con el principio de conservación de la energía y partiendo siempre del teorema del trabajo y la energía, igual vamos a trabajarlo como lo hacíamos en traslación. Hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas siempre se las vamos a atribuir a fricción. Si hay un sistema de poleas, ya sabemos fricción. Si nos dicen que no hay fricción, entonces van a ser cero. Las habíamos definido como el trabajo desarrollado por las fuerzas no conservativas y aquí habíamos definido el trabajo desarrollado por fuerzas conservativas, que en su momento se las atribuíamos a energía potencial a partir del teorema de trabajo y energía. Entonces, tenemos acá ambos trabajos desarrollados. No conservativo y conservativo. ¿Sí? Entonces habíamos definido en aquel momento que el trabajo desarrollado por fuerzas conservativas se lo íbamos a atribuir a energía potencial y que le íbamos a poner negativo por cuestiones de análisis. Así que nuevamente el teorema del trabajo y la energía generalizado, ¿se recuerdan que así lo llamábamos generalizado? Lo vamos a definir de igual manera, solo que en términos de rotación. Así que ahí está. Las fuerzas, el trabajo desarrollado por fuerzas no conservativas va a ser igual al cambio de la energía cinética rotacional más el cambio de la energía potencial si es que lo hubiese. Si no hay, pues eso sería igual a cero. Y por ende, si no hay fuerzas de fricción, por ejemplo, no conservativas, entonces vamos a cumplir netamente el principio de conservación de la energía, que la energía mecánica inicial es igual que la energía mecánica final. Lo mismo. Así que el cambio de energía es igual a cero. Y por favor, cuando lo aplique, mencione entre qué puntos se está desarrollando ese principio, porque vamos a seguir aplicándolo. No lo deje así a la deriva, sino que diga, lo estoy aplicando en tal punto y en tal punto. ¿Verdad? Y entonces así quedaríamos ahorita en esta sesión, porque ya casi es hora y necesito pasar asistencia. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si ven, realmente estamos reciclando todos los conceptos y adaptándonos al movimiento de rotación, analizando la dinámica de rotación con variables angulares, variables que vimos en el movimiento circular. Por eso, aquel resumen que hicimos de movimiento circular, para que nos recordáramos de todas las fórmulas, es bien importante. ¿Ok? Bueno, hay bastante información, así que traten, por favor, si acabamos bien rápido debido al tiempo, este es un breve resumen nada más. Si todavía nosotros, puya, que te sirva la sesión como para decir, hay bastante material, ¿verdad?
vamos a reforzar, entonces vámonos a ver el material ya más detenidamente, si no entendemos algún detalle hay que preguntar con tiempo y luego vámonos a hacer ejercicios, veamos primero los ejemplos que tenemos en el material y luego nos vamos a ver los videos, que por favor véanlos antes de la siguiente sesión que vamos a tener porque te va a servir, porque vamos a hacer una pequeña discusión de ejercicios ahí para la próxima sesión que va a ser corta, solo son 40 minutos y nos va a ayudar que usted haya visto ya los videos de antemano. Bueno, Carmen Amaya. Presente. Cuando terminemos, por favor, porque yo sé que algunos tienen clases, entonces cuando terminemos, yo vaya pasando lista, se pueden ir, ya se pueden ir yendo ya, y solo quedamos con pendientes con los grupos, que me confirmen los grupos, ahí por Teams me pueden mandar la listita, es más fácil, o si no por correo. Entonces ahí nos vemos en la próxima clase. Sergio Cañas, no, él ya retiró. Ariel Castillo. Presente. Vaya Ariel. Ariel Castillo. Catherine Colorado. Presente. Nelson Correa. Luis Deras. Okay, Presente. Franklin Espinosa. Presente. Funes. Alison. Armando González. José Guerrero. José Guerrero. Hey, José Guerrero, no hiciste el parcial, ¿verdad? José Guerrero. No hiciste el parcial, ¿verdad? Bueno, ahí después hablamos. José Guerrero. Ivy Gutiérrez. Ah, Ivy, creo que ahora... Ivy, ¿está por ahí? Yo sé por qué me escribió. Vamos a ver, Lacayo, que les digo que no la ha retirado, pero no asiste. Kevin Lobato, que igual no viene, Kevin Lobato. Ahí estamos. Roberto López. Machado, Alexander Machado. Alexander, ¿lo estás? Leandro Marroquín. Leandro Marroquín. Presente. Vanessa Marroquín. Presente. Noé Mejía. Presente. Hey, Noé y Vanessa creo que son los que iban juntos, ¿verdad? En el grupo. Solo quedaron dos. Pues traten de ubicarse con los grupos que tienen 3. En el aula digital he puesto la lista. Valeria, ya tenemos. Sí, pues, se lo envié al aula digital. Vaya, está bien. Ahí me confirmás, por favor. Valeria Melgar. Presente. David Mengíbar. David. Alejandro Monterrosa. Ok, David. Alejandro Monterrosa. Carlos Navarro. Carlos Navarro por ahí andaba. Ah, ok. Oscar Pérez. Presente. David Rivas. Presente. Josué Rivera. Cristian Soto. Ok, Josué. Cristian Soto, ¿no ha venido? María de los Ángeles. Sí, ahí están ahí. Víctor Valencia. Víctor Valencia. También te vi por ahí, Víctor. Ok. Mauricio Velázquez. Mauricio también, ahí veo que está. Ok, Mauricio. Y Henry Ventura. Presente. Ok, entonces ahí estamos. Hasta acá llegaremos en la sesión. Nos vemos, cuídense y estudiemos. Los que están pendientes de confirmar sus grupos, ahí voy a estar al pendiente para saber quiénes los conforman. Feliz tarde, nos vemos.